Bueno, continuando ahora con las estructuras condicionales, vamos a comenzar a trabajar básicamente con las estructuras if-else, ¿sí? O sea, si y si no. El primero de los ejercicios que quiero tratar es este que está ahí en pantalla. Nos pide realizar un programa que solicita al usuario dos números y muestre cuál de los dos es el mayor. Bien, por una cuestión de que quede un poquito más ordenado que el video anterior, voy a dividir a los problemas en tres partes, ¿sí? Una parte de análisis, una parte donde va a estar el diagrama de flujo y otra del pseudocódigo. Bien, entonces, vamos a arrancar por el análisis, ¿sí? Que es tratar de entender qué es lo que nos está pidiendo el programa. En este caso nos pide dos números, llamémosle A y B, N1 y N2, X1 y X2, lo que ustedes gusten, ¿sí? En este caso lo voy a llamar A y B. Bien, entonces voy a tener dos números que son A y B, a los cuales les voy a aplicar un cierto proceso, ¿sí? O sea, voy a leer dos números y de acá voy a tener que sacar una salida que va a ser el mayor. Bien, ¿este proceso de qué va a consistir? Bueno, de preguntarnos quién de los dos es mayor, ¿sí? Entonces, básicamente voy a tener que hacer un código que si A es mayor que B, acordémonos, este es el símbolo de mayor, entonces voy a devolver A. Si B es mayor que A, voy a devolver B. Y si A es igual a B, entonces voy a devolver, bueno, A o B, ¿sí? En este caso no importa porque como valen lo mismo, ¿sí? Si el usuario ingresa, no sé, el número 5 y el número 5, yo el que tengo que devolver es el número 5, porque el 5 es el mayor entre el 5 y el 5, ¿sí? Creo que se entiende. Bien, entonces estos son los únicos tres casos que me pueden aparecer, ¿sí? Ahora para estos casos en los que vamos a tener estructuras condicionales, conviene hacer este tipo de cosas, ¿sí? Porque me van a mostrar cuáles son las opciones con las que voy a trabajar. En este caso, simplemente puede ser que A sea mayor, que B sea mayor o que sean iguales. Bueno, vamos a comenzar con el diagrama de flujos. Como siempre, inicio. Y vamos a leer los dos datos. Entonces voy a solicitar al usuario que ingrese A y B. De nuevo, ¿sí? Lo mismo que charlábamos en el video anterior. Yo acá pongo ingrese A y B por una cuestión de que se haga más rápido, más fluido el ejercicio, pero ustedes deberían poner ingrese el primer valor y el segundo valor o algo que me dé a entender qué es lo que tengo que hacer. Si dice solamente ingrese A y B, ¿sí? Si yo le digo eso a una persona que no está familiarizada con el programa, no va a saber qué es lo que tiene que hacer. Bueno, entonces ponemos el mensaje, leemos las dos variables que tenemos con las que vamos a trabajar, ¿sí? Las dos que nos ingresa el usuario. Y ahora vamos con la comparación, ¿sí? Lo mismo que estaba haciendo acá. Me fijo, bueno, uy, se borraron acá las letras, bueno, a ver, bueno. El símbolo que vamos a utilizar para las condicionales es el rombo, ¿sí? Siempre, 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 siempre que usen una estructura condicional, tienen que tener dos salidas. Está mal que tengan una sola y está mal que tengan más de dos, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener dos salidas. ¿Por qué? Porque esta pregunta que hicimos, ¿sí? La pregunta A es mayor que B, tiene dos posibles soluciones. Que sí sea mayor que B o que no sea mayor que B. Entonces acá vamos a completar con sí y no. Acordémonos cómo venimos trabajando con los diagramas de flujo. Por ahora nosotros veníamos siguiendo siempre un mismo hilo, ¿sí? Siempre un mismo flujo. Ahora tenemos dos opciones. Si la respuesta es que no, vendremos por acá. Si la respuesta es que sí, vamos a venir por acá.
se nos divide el flujo del programa en función de si la respuesta es que sí o la respuesta es que no. Bueno, en caso de que la respuesta sea que sí, yo acá voy a mostrar un mensaje que va a decir el mayor, por ejemplo, es dos puntos, y voy a seguir acá abajo, coma, A. ¿Sí? O sea, si se cumple la condición de que A sea mayor que B, voy a decir, bueno, el mayor es A. Ahora, si el mayor no es A, tengo dos opciones. En el primero de los casos, puedo decir, bueno, si A no es mayor que B, bueno, puede ser que B sea mayor que A o que sean iguales. Fíjense que en ambos casos, ¿sí? Yo lo que voy a mostrar es B. O sea, si B es mayor que A, ok, el número mayor es B. Y si A es igual a B, entonces yo puedo mostrar A como puse acá, o puedo mostrar B. ¿Sí? Es lo mismo, ¿por qué? Porque valen lo mismo. Entonces, para hacerlo más simple, directamente voy a poner que el mayor es 2 puntos, coma, B. Fíjense que en caso de que sea igual, yo estoy mostrando B, pero también podría mostrar A. ¿Sí? ¿Cómo cambiamos eso? Bueno, si en vez de mayor pongo mayor o igual, bueno, en caso de que sea igual, muestro A en vez de mostrar B. Para este tipo de problemas es exactamente lo mismo cuál de los dos mostramos. Bueno, una vez que ya concluimos cuál es el mayor, no nos queda otra cosa que terminar el programa y poner fin. Y vamos a continuar con el pseudocódigo. Bien, recordemos lo mismo que hablábamos en el video anterior, que por cada instrucción que yo pongo en el diagrama de flujo voy a tener una equivalente. Bueno, mil disculpas, tuve un problema ahí con la computadora. Continúo donde estaba. Tenemos que arrancar con el pseudocódigo. Lo que les decía es que por cada instrucción que vamos a plantear acá en el pseudocódigo hay un bloque equivalente en el diagrama de flujos. Entonces, vamos a comenzar inicio. Vamos a mostrar el mensaje en el que solicitamos que nos ingrese los dos valores que necesitamos, A y B. Vamos a leer estos valores. Y después tenemos que compararlos. El equivalente en pseudocódigo del símbolo del rombo que usamos en el diagrama de flujo es directamente poner sí. Y la condición. En este caso, nuestra condición es que A sea mayor que B o mayor o igual para dejarlo de la misma forma que está en el diagrama de flujos. Eso no influye para este caso puntual. Bien, si A es mayor o igual que B, el mayor de los valores que tengo es A. Entonces voy a mostrar que el mayor, bueno, perdón, es A. ¿Sí? Lo mismo que escribí en el diagrama de flujo. Si no, acuérdense, si no, no lleva condición. Yo estoy diciendo, hay dos posibilidades solamente, que A sea mayor o igual que B o que no lo sea. Ustedes piensen cuando están hablando. Yo digo, bueno, si A es mayor o igual que B, hago esto. Si no, hago esto otro. Ya con decir si no, yo ya estoy diciendo que B va a ser mayor que A. Esto no lo tienen que escribir. ¿Sí? Lo único que tienen que escribir es la palabra si no. Bien, si no se cumple, entonces B el mayor. Mostrar el mayor es B. Y fin.
Fíjense algo que quizás no es tan importante, ¿sí? Pero que está bueno que empiecen a considerar, es que yo acá estoy dejando un espacio. Y acá estoy dejando un espacio. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que todo lo que tenga espacio acá está dentro del sí. Y todo lo que tenga espacio acá está dentro del si no. Lo que estoy diciendo es que una vez que cierro el espacio, este que está marcando en color violeta, se cierra la rama con la que estamos trabajando acá en el diagrama. ¿Sí? Fíjense, cuando me voy por el sí, todo esto, que en este caso está compuesto de una sola instrucción, es lo que yo estoy marcando en el pseudocódigo acá. Si yo tuviese más instrucciones en el diagrama de flujo, en el pseudocódigo las debería poner a todas con un espacio. Lo mismo acá en el si no. Yo acá tengo una sola instrucción en el diagrama de flujos y por eso acá lo represento con una sola instrucción en el pseudocódigo. Si tuviera más instrucciones, también deberían estar representadas con un espacio. ¿Sí? Si ustedes hacen eso, como lo hice yo, no es necesario que me pongan acá un fin sí para indicar que termina el sí y luego un fin. Si no ponen el espacio, tienen que escribir necesariamente fin sí, porque eso me va a indicar dónde termina la condición que ustedes están planteando. Si ustedes no me ponen algo que me muestre a mí que termina la condición, como por ejemplo la palabra fin sí, o esto con los espacios, como les decía, entonces yo no sé dónde termina la condición y a la hora de pasarlo después a un lenguaje de programación nos va a traer complicaciones. Bueno, lo voy a dejar como estaba y vamos a pasar a trabajar con el siguiente ejercicio. Bueno, en este ejercicio nos pide que solicitemos a un estudiante que ingrese 3 notas. Primero verifiquemos si esas notas tienen sentido, si están comprendidas entre 0 y 10. Y luego, si el promedio de estas es mayor o igual a 7, o sea, si está aprobado. Bueno, entonces, nosotros vamos a partir de las 3 notas que nos ingresa el alumno, ¿sí? Que vamos a llamar X1, X2 y X3. Si quieren pueden llamarle ABC, nota 1, nota 2, nota 3 o como gusten. ¿Sí? A diferencia de los otros ejercicios, ahora vamos a tener 2 salidas. Primero, si nos ingresó valores que tienen sentido. ¿Sí? Y después, lo otro que nos tienen que mostrar es el promedio. Voy a poner acá promedio y sentido. ¿Sí? Ahí vamos a ver cómo manejamos eso. Entonces, lo primero que tengo que hacer es solicitar las notas y compararlas. ¿Sí? Entonces voy a decir, sí, lo voy a escribir de esta forma, 0 es menor o igual a x1, menor o igual a 10. ¿Sí? Fíjense que estoy haciendo 2 preguntas al mismo tiempo, o sea, si x1 está entre 0 y 10, entonces es correcto. Lo mismo después, si x2 está entre 0 y 10, está bien. ¿Sí? X3 está entre 0 y 10, también es correcto. ¿Sí? Vamos a hacer esta verificación. En caso de que alguna no se cumpla, mostraremos algún mensaje de error. Y por último, una vez que terminemos con esto, voy a decir, bueno, el promedio, acuérdense que lo calculamos como x1 más x2 más x3 dividido 3. Voy a preguntar si P es mayor o igual a 7, entonces voy a decir que el alumno está aprobado. Fíjense que estos análisis que yo estoy haciendo es un borrador, ¿sí? Es algo que yo hago antes de empezar a hacer el ejercicio para ver más o menos cómo lo voy a plantear. ¿Sí? Acá no tenemos que cumplir con ningún tipo de rigurosidad de nada. ¿Sí? Es un análisis, es una anotación auxiliar que yo voy a utilizar solamente.
Bueno, entonces, ahora sí, comenzando con el diagrama de flujo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, como siempre, inicio. Voy a solicitar las notas. Voy a poner ingrese a las notas nomás. Pueden poner ingrese nota 1, nota 2, nota 3, como gusten. Y una vez que ingrese a las notas, voy a leerlas. Entonces leo x1, leo x2 y leo x3. Bien, una vez que lo leí voy a tener que hacer la comparación esta que hablábamos con cada una de las notas. ¿Sí? Entonces, lo que voy a preguntar es, si x1 está entre 0 y 10, voy a dejar el no al lado izquierdo y el sí al lado derecho. Esto depende de ustedes, ¿sí? Pueden ponerlo en cualquiera de los sentidos, eso no importa. Ya van a ver por qué lo dejo así. Bueno, hago la misma pregunta por x2. Perdón. Para x2 y acá menor o igual a 10. ¿Sí? Vuelvo a preguntar, x2 ¿está entre 0 y 10? Eso puede ser que sí o puede ser que no. Si es que sí, bueno, ahora reviso x3. Nuevamente les pido disculpas si no se lee perfectamente. Cuesta bastante escribir en la computadora. Bueno, entonces pedí la verificación de acá de x3. Directamente, si no se cumple alguna de estas condiciones, ya no tiene mucho sentido seguir. ¿Sí? Fíjense que si una de las notas no tiene sentido, ¿sí? Si una de las notas es un 14, no tiene sentido seguir. Entonces, directamente voy a poner acá un mensaje en el camino que se formó acá. Error. Ustedes verán después qué mensaje ponen específicamente cuando hagamos ejercicios en la práctica. Y por ahora va a ser error. En el caso contrario, ¿sí? Que todas hayan dado que sí, fíjense que para que yo llegue a esta zona que tengo acá, voy a marcarla en color, para que yo llegue acá, ¿qué tiene que haber ocurrido? Tiene que haber pasado este chequeo, ¿sí? O sea, x1 tiene que estar entre 0 y 10. Ahí voy a entrar a esta condición y tiene que haber pasado este chequeo, o sea, que x2 esté entre 0 y 10. Ahí voy a pasar a esta condición. Y por último, esta también entre 0 y 10. O sea, mis notas están correctas. Ahora lo único que me va a quedar es calcular el promedio. Recuerden que eso, cuando hacemos cuenta, es un proceso, así que va a quedar con el rectángulo, ¿sí? Con el símbolo del rectángulo. Calculamos el promedio x1, x2 y x3. Lo sumo, divido por 3 y tengo el promedio. Por último va a quedar solamente hacer... Perdón, esto es un rectángulo. Voy a tomar el símbolo para que no se malinterprete. Ahí está. Bien, una vez que obtengo el promedio, realizo la cuenta. Perdón, una vez que tengo el promedio, me fijo si este es mayor o igual que 7. Esto puede ser verdadero o falso. Y en todo caso, tengo que decirle al usuario si está aprobado o no. Entonces, en este caso voy a poner un mensaje que diga desaprobado. Y de este lado un mensaje que diga aprobado. Bien, algo que me gustaría aclarar también, que vi en muchos casos, es que acá ustedes suelen poner esto y ponen fin.
Y se olvidan que acá arribita, ¿sí?, dejaron este error. ¿Qué pasa si ustedes dejan esto así? Bueno, yo muestro el mensaje de error, ¿sí? Yo soy el programa, muestro el mensaje de error. ¿Y ahora qué hago? ¿Sí? Es importante que absolutamente todos los caminos nazcan del inicio y llegan al fin. Sí o sí. Si tiene algún camino que no llega de ninguna forma al fin, entonces algún error hay. ¿Sí? No podemos terminar un código en un proceso o en una condición o en una salida impresa o algo por el estilo. Sí o sí el código tiene que terminar en el bloque del fin. Bueno, ahí tenemos entonces, lo dejo en pantalla completa, el diagrama de flujo. Fíjense que quedó bastante más grande que los otros que veníamos trabajando. Me va a quedar poquito espacio por acá para el pseudocódigo. Bueno, comenzamos. Fíjense, lo mismo que veníamos trabajando antes. Por cada bloque que nosotros ponemos tiene que haber una instrucción en el pseudocódigo. Entonces, inicio. Después voy a tener que mostrar que el mensaje con el que pido que me ingresen las notas. Acá yo puse las notas, podría ser las 3 notas, ¿sí? Porque nosotros vamos a trabajar solamente con 3. Ya después cuando trabajemos con las estructuras repetitivas, ahí sí van a poder trabajar con la cantidad de notas que ustedes quieran. Bien, vamos a leer las 3 notas que son x1, x2 y x3. Y vamos a comenzar con las condiciones. Bien, entonces, mi primera pregunta es, x1, ¿está entre 0 y 10? Si la respuesta es que sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, me fijo acá, en el diagrama de flujo. ¿Qué hago yo si está entre 0 y 10? Bueno, pregunto por x2. Si x2 está entre 0 y 10, bueno, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, me fijo en el diagrama de flujo que hicimos, justo después del sí, hacemos la otra pregunta. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Si 0 menor o igual a x, 3 menor o igual a 10, o sea, si x3 está entre 0 y 10, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en este caso voy a tener que calcular el promedio como x1 más x2 más x3 dividido 3. ¿Qué más tengo que hacer? Voy a bajar un poquito si se ve mejor. Bien, una vez que calculo el promedio, tengo que verificar si ese promedio es mayor o igual a 7. Entonces, otra condición. Si P es mayor o igual a 7, entonces voy a mostrar un mensaje que diga aprobado. Quiero que le presten atención, chicos, que yo los espacios que estoy dejando, ven que se me va corriendo el código hacia la derecha, no es porque sí. ¿Sí? Todo lo que está a la derecha significa que está adentro de la instrucción correspondiente, de la condición correspondiente. ¿Sí? Acá voy a poner el si no y pongo el mostrar desaprobado. Fíjense, acá voy a poner el fin sí, así no se marean. Fíjense, esta condición, ¿sí?, que es la de si P es mayor o igual a 7, si esto se cumple, voy a tener que mostrar el mensaje aprobado. Bueno, eso está dentro de la condición, igual que lo de mostrar mensaje desaprobado está dentro del si no. Bueno, estos a su vez están adentro de este otro sí. ¿Sí? Fíjense acá todo este espacio que dejé. O sea, si la nota 3 está entre 0 y 10, voy a hacer todo esto que está acá.
¿Sí? Fíjense que estoy ejecutando todo ese bloque. Si la nota 2 está entre 0 y 10, ejecuto todo esto, ¿sí? Que incluye al siguiente sí y todo lo que está dentro de él. Lo mismo acá. Si x1 está entre 0 y 10, bueno, ejecutaré el siguiente sí y todo lo que ese tenga dentro. Bueno, por último que nos queda, fíjense que todos los si no tienen que ir a lo mismo. Cualquiera de esos si no me tiene que mostrar el error, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a representar yo? Voy a poner, acá dijimos, si x3 está entre 0 y 10, calculo el promedio y realizo las comparaciones a ver si está aprobado o no. Si no, si la nota esa no está entre 0 y 10, voy a tener que mostrar un mensaje que diga error. Ahora, cierro este sí, ¿sí? El que cerré es este. Ese sí. Ahora tengo que cerrar el de arriba, este de acá. Entonces, también voy a poner un si no. Si no, mostrar error. Fíjense que en este caso, para el diagrama de flujo, yo pongo un solo mensaje, porque en realidad estoy uniendo las salidas de todos los si no en una sola flecha. Cuando lo planteo acá en diagrama de flujo, no voy a poder, perdón, en pseudocódigo no voy a poder hacer lo mismo y voy a tener que usar 3 si no por separado, ¿sí? Perdón, acá tendría el fin sí, fin sí, y por último me quedaría el último si no, luego del cual ya tengo que mostrar el último error. Y fin sí, y fin. Ahora corro la consigna del ejercicio siguiente si no se superpone. ¿Sí? Fíjense, ahora ya corregimos también. ¿Sí? Ya cerramos esta condición, ya cerramos las tres. Si ustedes se ponen a comparar, ¿sí? Si lo ven después completo, van a notar que arrancamos y terminamos, más o menos obviamente, a la misma altura. ¿Sí? Si trazo una recta, están a la misma altura. Lo mismo va a pasar acá. ¿Sí? Y lo mismo pasará después acá. Esto de que si escribo más adentro o más afuera, yo sé que de momento por ahí se complica, pero la verdad es que es bastante útil aprovecharlo, ¿sí? Aprovechar desde ahora a, a manejarse de esta forma para que los códigos queden un poco más claros. Bueno, y vamos a trabajar ahora con el último. Voy a correrlo un poco. Bien. Nos pide que le solicitemos al usuario tres números y luego digamos cuál es el mayor y el menor de ellos. Bueno, con este ejercicio en particular van a ver seguramente que si comparan con sus compañeros, todos lo hicieron de una forma distinta. Y es que en realidad hay muchos caminos con los cuales se lo puede llegar a resolver. Lo primero que vamos a tener que ver es que vamos a tener tres números de nuevo. Por ejemplo, N1, N2 y N3. Que van a ingresar a mi código. Y yo tengo que devolver el mayor y el menor.
Bueno, tengo que devolver estos dos valores. Bueno, ahora, ¿cómo lo podemos llegar a plantear? Podemos hacer, por ejemplo, comparaciones uno a uno, ¿sí? Revisar si N1 es mayor que N2 y después si es mayor que N3 y ir haciendo todos los casos posibles, ¿sí? Bueno, ¿y ahora cómo lo podemos plantear? Bueno, la forma que me gusta a mí de analizar este tipo de casos es ver cuántas posibilidades tenemos, ¿sí? Que van a ver que no son muchas. O sea, tenemos que N1 sea mayor que N2 y a su vez N2 sea mayor que N3. O puede ser que N1 sea mayor que N3 y este mayor que N2. También tenemos N2 mayor a N1 mayor a N3. N2 mayor que N3 mayor que N1. Y N3 mayor que N1 mayor que N2. Y N3 mayor que N2 y mayor que N1. ¿Sí? Solamente hay 3 casos. Perdón, hay 6 casos. Los podemos organizar. ¿Sí? Podemos ver que voy a elegir otro color. Acá. En estos dos, el mayor es N1. En estos dos, el mayor es N2. Y en estos dos, el mayor es N3. Y voy a usar otro color. En estos dos, el mayor es N1. En estos dos, el mayor es, el menor es N2. Y en estos dos, el menor es N3. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tratar de ir descartando casos para quedarnos en la menor cantidad de preguntas con cuál es el menor o con cuál es el mayor, ¿sí? Según como gusta. Bien, inicio. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que solicitar los números. Entonces, es decir, ingrese N1, N2 y N3. Bien, una vez que los números estos ingresan, los leo, perdón, era N. Bien, leo los números N1, N2 y N3. Y una vez leídos, ahora sí puedo comparar, por ejemplo, a N1 con N2. Entonces, tenemos dos casos, de nuevo, que esto sea verdadero o que sea falso. Por ejemplo, si es verdadero, yo ya sé que voy a estar acá, ¿sí? N1, fíjense. Acá N1 es mayor que N2. En este caso, N1 es mayor que N3 y a su vez mayor que N2, ¿sí? Por lo tanto, también puede ser este caso. Y por último, puedo estar acá. En dos de estas opciones, N1 es el mayor de todos. En la otra, N3 es el mayor de todos. Entonces, si yo ya sé que N1 es mayor que N2, me falta verificar si N1 es mayor que N3. ¿Sí? Entonces, acá puedo decir, N1 es mayor que N3. Si esto se cumple, yo ya sé sí o sí que N1 es el mayor. ¿Sí? Entonces, acá voy a mostrar un mensaje que diga N1 es el mayor. Ahora, si no se cumple esto, o sea, si N3 es mayor que N1, significa sí o sí que estamos en el caso de acá abajo. ¿Por qué? Porque los únicos 3 casos en los que N1 es mayor que N2 son los que yo subrayé en rojo. ¿Bien? Ahora, de esos 3, el único caso en que N1 no es mayor que N3 es el de ahí abajo. Entonces,
automáticamente yo ya sé que n3 es el mayor. Fíjense que por ahora no estoy diciendo nada de cuál es el menor. Pero sigamos en la misma línea de pensamiento. ¿Sí? Si estamos en esta zona de acá, ¿sí? O sea, si n1 es mayor que n2, solamente estamos considerando los casos que están subrayados a la izquierda en rojo. Fíjense, si n3 es el mayor, automáticamente yo ya sé que n2 es el menor, ¿sí? Porque era el único renglón de estos que pasaba la prueba de que n1 no sea mayor que n3. Entonces, automáticamente yo ya puedo poner que si n3 es el mayor, en este caso, entonces n2 necesariamente es el menor. n2 es el menor. Para el otro caso, o sea, en esta rama que está acá, si n1 es el mayor, bueno, tenemos dos opciones. Puede ser que n2 sea mayor que n3 o n3 mayor que n2. No sabemos cuál de esos dos es el más grande o el más chico, ¿sí? Entonces, sí o sí voy a tener que hacer otra pregunta y decir, ¿n2 es mayor que n3? En función de eso voy a saber cuál de los dos es el menor, ¿sí? Esto, si la respuesta es que no, entonces n3 es el menor. Y si la respuesta es que sí, entonces n2 es el menor de los números. Bien, entonces, para este lado ya concluimos quién es el mayor y quién es el menor. ¿Sí? Cualquiera de estos tres casos ya sería hacia la instrucción fin y ya está. Nos falta analizar acá, en la primera pregunta, ¿qué pasa si no se cumple? ¿Qué pasa si n2 es el más grande? Bueno, voy a mover acá un poco el dibujo. Bien, continuando. Si n2 es el mayor, bueno, vamos a tener que solamente nos vamos a quedar con los tres casos que a la izquierda no están subrayados, ¿sí? O sea, puede ser que n2 sea el mayor o que n3 sea el mayor. n1 ya no va a ser el mayor porque justamente estamos acá en el no. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Para saber si n2 es el mayor de todos, yo ya sé que es mayor que n1, tengo que compararlo con n3. Entonces voy a decir, bueno, n2 es mayor que n3. Esto tiene dos soluciones posibles, que sí o que no. Si la respuesta es que sí, yo ya sabía que era mayor que n1, ahora sé que es mayor que n3, no queda otra que n2 sea el mayor. Ahí vemos qué es lo que pasa con el menor. Bien, del otro lado, o sea, si esto no se cumple, si n3 es el mayor, yo ya voy a saber, bueno, que n3 es el mayor de todos. Fíjense que va a haber cierta simetría con lo que hay en la rama que está del otro lado, ¿sí? Fíjense que acá es lo mismo, n3 es el mayor, n3 es el mayor, ¿sí? Entre estas dos estoy hablando. Y después que voy a ver, bueno, a la derecha era que n2 es el menor, acá a la izquierda será que n1 es el menor.
¿Sí? Si esto les genera dudas, por favor pausen el video, lo piensan un segundo y van a ver que tiene todo el sentido. Bien, entonces esta rama ya está. ¿Sí? Al igual que la que está a la derecha, con esto ya terminamos. Nos queda solamente analizar acá. ¿Qué pasa? Si n2 es el mayor, hay dos posibilidades. Que el menor sea n1 o que el menor sea n3. Bueno, nos basta con hacer una última pregunta. ¿Sí? ¿n1 es mayor que n3? Si la respuesta es que sí, bueno, n3 es el menor. Si la respuesta es que no, el menor es n1. ¿Sí? Fíjense que es lo mismo con lo que veníamos trabajando recién. Entonces, si la respuesta es que sí, significa que n3 es el menor. La verdad es que queda horrible como escribo acá con el mouse. Bien. Caso contrario, n1 es el menor. Bueno. Con esto, ¿sí? Lo unimos acá. Vamos al fin. El ejercicio está terminado. Voy a sacar acá un poquito para que se vea. Ahí está, perfecto. Fíjense que parece complejo, ¿sí? Porque está un poco desprolijo y demás, pero es muy simple. Solamente tenemos 6 casos, los 6 que están ahí a la izquierda. Y tenemos que ver cómo podemos descartar casos. Con la primera pregunta, si n1 es mayor que n2, bueno, ya estamos partiendo esa tabla que teníamos a la mitad, ¿sí? En la mitad de los casos, n1 será mayor, en la otra mitad n2 será mayor. Ahora nos falta partirla de nuevo, ¿sí? Obviamente solamente tenemos 3 casos, así que con partirla nos vamos a quedar en un lado con 2 casos, ¿sí? Que son los casos en los que luego volvemos a hacer una pregunta, como es acá y acá. Y con un caso del otro lado, que es este. ¿Sí? Cualquiera de esos dos representa lo mismo. Fíjense que lo que estamos haciendo es al grupito que teníamos de posibilidades ir rompiéndolo, ¿sí? Ir separándolo, entonces vamos descartando casos. Bueno, y nos queda por repasar lo que son las estructuras repetitivas, que lo vamos a hacer en el siguiente video. Así que, bueno, cualquier cosa ya saben, consulten, no hay ningún problema y nos estamos viendo en clase.